Ya, estamos aquí con don Rafael González, que lo confundí delante, pero es porque tengo varios Rafael aquí en el programa. ¿Cómo está, don Rafa? Un lapsus. Todo muy bien. ¿Y usted, amigo mío, cómo se encuentra? Bien, felizmente ya mejor de la gripe, no sé, que me dio. No fue gripe en realidad, fue porque gripe es como que te tira a la cama, ¿no es cierto? Pero fue un resfrío fuerte, igual me dejó medio inquieto. Pero sí, hay que cuidarse pues, en el invierno, ¿ah? Usted que es deportista, también, pues, ojo los cambios de temperatura. Ya pasé por 2 resfríos este año y lamentablemente desaniman mucho porque uno termina a veces, yo caí a la cama, me afectó bastante y uno termina cambiando todas las programaciones que uno tiene en las planificaciones que tenía. Entonces, pero es bueno a veces resfriarse. Una vez un médico me decía que una persona se tiene que resfriar por lo menos 2 veces al año, porque no sé por qué el organismo funciona mejor, se fortalecen las defensas cuando vienen estos resfríos que son comunes. Pero ya estamos adelante. Pero a nadie le gusta resfriarse, esa es la verdad. Ya, oye, viene resfrío. Viene lluvia. A partir del miércoles viene lluvia. Y por lo que me decían, viene harta agüita. Ya, ¿está bien preparado Valparaíso para este tipo de aguacero? Ojo con las laderas de los cerros, ¿no es cierto? El agua que escurre fuertemente. Todo llega ahí al sector céntrico, pues si no hay vuelta que darle. Cerro, plan y el mar, está al ladito, ¿no? Sí. Efectivamente, si bien Valparaíso tiene una fortaleza personal y espiritual que es digno de admiración, yo creo que más allá del tema de la resistencia que tienen los porteños ante las situaciones de la naturaleza como la lluvia, a veces cabe tener presente cómo nuestra autoridad y la administración local enfrenta este tipo de situaciones. Yo hace unos meses grabé un video, tú sabes que me gusta salir a trotar y cuando veo algo que me llama la atención, lo doy a conocer. Y en uno de esos trotes, fue en verano, iba pasando por la avenida Antonio Varas, la que está cerca del puerto, y más bien al lado del ascensor Villa Seca, y desde el año pasado, de las lluvias del año pasado, que hubo un desprendimiento de tierra y que hasta la fecha, hasta el día de hoy, no son retirados los escombros de ese desprendimiento de tierra de la última lluvia que hubo aquí en Valparaíso en términos fuertes. Entonces, vale la pena preguntarse, siendo un lugar tan concurrido, de mucho flujo vehicular, de mucho flujo peatonal también por ese sector, ¿qué espera nuestra autoridad local para poder generar un tipo de limpieza de ese derrumbe de tierra o de escombros que existe en ese lugar? Es justo a la salida del túnel donde pasan los camiones por debajo de Playa Ancha, abajo del 21 de mayo, del sí, paseo y del mirador 21 de mayo. Oye, uno camina, recorre Valparaíso y encuentra tantos micro basurales, micro lugares de despojo, ¿verdad? Donde van a botar nomás. ¿Para qué decir los autos que están botados, ¿no?, a la intemperie? Ahí se quedan, ¿no es cierto?, guarida de situaciones de delincuentes, y además de situación de insalubridad, porque se acumula basura, se acumulan ratones y eso genera un foco de insalubridad que es real. El tema de los autos abandonados es un tema muy preocupante en la ciudad de Valparaíso. Que nunca se ha superado eso, ¿eh? Siempre se dice que se va a hacer algo, pero una vez me explicaron de que era muy difícil de poder enfrentar porque no hay lugar donde poder aglutinar o reunir a todos los vehículos abandonados. Y eso es algo muy difícil, pero bueno, hay que buscar alguna solución porque está generando efectos perniciosos. ¿En qué sentido? Si hay un siniestro o una emergencia en los cerros de Valparaíso, los vehículos de emergencia a veces tienen dificultades para poder pasar precisamente porque además que son calles estrechas, no son tan angostas, imagínate. Así es, o sea, por donde se le mire una situación compleja. Ahora, esos vehículos también tienen patente y el propietario también tiene que hacerse responsable de ese vehículo que queda en situación de abandono. Difícilmente aquellos vehículos que ya no tienen un propietario ubicable vamos a poder adoptar medidas, pero ahí la autoridad local es la que tiene que adoptar esas medidas para poder retirarlo. Gran tema el de los autos que han quedado abandonados. Oye, hay no sé si has visto tú en Instagram, en las redes sociales, hay una máquina que atrapa, ¿no es cierto?, que va comiéndose todo. ¿No? Sí. Bueno, sí lo he visto. ¿Y por qué no meten a todos los autos antiguos ahí, los hacen, los que están botados? Sí,
podría ser una solución, pero bueno, algo hay que hacer. Si al final lo que no puede ocurrir es el bloqueo y la inactividad en las situaciones problemáticas que está enfrentando la ciudad. Si hay que traer una máquina de esa naturaleza, bueno, habrá que cotizar y ver cómo se adquiere una de esas máquinas, que por lo demás a lo mejor se podría encargar su fabricación a las escuelas o a las universidades propias de nuestro sector para que pongan a disposición de la ciudad un artefacto de esa naturaleza. Buena idea, me gustó. Pero hay que empezar a buscarle las soluciones a los temas y no quedarse bloqueados ni paralizados ante los problemas. Oye, ahora, ¿qué hacemos con estos inmuebles que son vetustos, que tienen problemas de las conexiones eléctricas, qué sé yo, que hay, bueno, tú sabes que se cuelgan y empiezan, y de aquí se desprende otro alargador y tienen una zapatilla, y a esa zapatilla le ponen 3 zapatillas más? Bueno, y para qué decir los inmuebles que están abandonados, lo que pasó con el ex Teatro Pacífico, que fue terrible también acá, menos mal que 100 personas fallecidas, ¿no? O sea, afortunadamente, pero es una situación que ya se viene señalando reiteradamente lo que acontece con el barrio Puerto. La situación de abandono no es solamente la falta de preocupación de la autoridad local por darle una reactivación económica a ese sector, sino que también al observar la gran cantidad de inmuebles que hay en ese sector que yacen en el más completo abandono, valga la redundancia. Y uno de ellos es el ex Teatro Pacífico, que nuestros padres, nuestros abuelos siempre nos cuentan que iban y concurrían a ese lugar. Y lamentablemente ese incendio se produce por acción de las personas que empiezan a tomar, son los famosos ocupas, que generan una sensación de inseguridad. Y al final también existen muchas personas en condición de calle que buscan refugio, que hacen alguna especie de fuego para poder tener calor, y eso termina generando las condiciones de inseguridad que provocan este tipo de incendios. Pero también hay que tener súper claro de que aquí tiene que haber un plan maestro. Ese lugar, esa zona típica, una zona patrimonial, que a una cuadra está el edificio que está siendo está a punto de terminar de ser restaurado, y que pronto, cuando ya lo veamos, lo vamos a poder observar cómo está quedando al lado del mercado, el puerto, que requiere una intervención macro. No puede ocurrir la situación, por ejemplo, que la que acontece en el Teatro Pacífico, la que acontece donde estuvo antiguamente la segunda comisaría central, en que se iba a instalar el Instituto de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, que al final, por una situación burocrática, de una situación patrimonial en el sentido de cumplir con determinados requisitos, termina siendo absolutamente bloqueado cualquier tipo de idea para poder restaurar esos edificios. De tal manera de que tenemos que generar incentivos, tenemos que generar condiciones, mecanismos que nos permitan a aquellos privados y al mismo Estado poder cubrir este sector que es tan patrimonial, que es tan característico y que es tan turístico. O sea, al final, esto, tal como te lo decía recién, tiene que haber un plan maestro que aborde la protección del patrimonio, la reactivación económica y la seguridad de aquellos turistas que quieren venir a conocer el lugar donde nace la ciudad hace más de 500 años. Entonces, eso es algo que tiene que ser debidamente abordado con inteligencia y fundamentalmente con la voluntad de crear ese plan maestro. Oye, la encuesta de CADEM de esta semana me imagino que te tiene súper contento, digamos, porque todo indica, las encuestas son encuestas, todos sabemos, ¿no es cierto?, pero se posiciona muy fuertemente por sobre Matei, ¿no es cierto?, Evelyn Matei, José Antonio Kast. Y por el lado, ¿no es cierto?, opuesto, digamos, del oficialismo, toma lanza también Janet Jara. Entonces, a lo mejor sí, se pueden encontrar en el escenario. Le preguntaba también a Mauricio Viñambre, ¿no? ¿Se pueden enfrentar en esto, ¿no es cierto? Imagínate que salga Jara, ¿no es cierto?, Janet Jara en las primarias. ¿Se podría enfrentar la ultraizquierda con la ultraderecha? ¿Ves tú ese escenario posible? O sea, cualquier escenario es factible. Ojalá nos toque enfrentar a un candidato que también tenga los pergaminos suficientes para proponer algo por Chile. Sin embargo, yo creo que es muy difícil que los candidatos que están en primaria, que representan más bien la continuidad del actual gobierno,
podrían ofrecer algo distinto. Si quisieran o hubieran formado parte de algo distinto, ¿por qué no lo hicieron mientras fueron jefes de sus respectivas carteras, ya sea en materia del interior, como doña Carolina Toá, en el caso del Ministerio del Trabajo, como la señora Jara, la ministra Jara, o el mismo señor Winter, que es que si bien es diputado, adhiere completamente y es la única persona que ha señalado expresamente decir que es continuador del presidente Boric o de su plan de gobierno. Y difícilmente uno puede lograr entender que esa visión o esa forma de gobernar van a llevar a resultados distintos para nuestro país. Sí debo reconocer que la encuesta académica que tú acabas de citar reconoce un cierto grado de tranquilidad en el sentido de que hay algo que se está realizando, que los resultados que se están exhibiendo en este minuto demuestran que hay un trabajo profesional y serio por parte del comando de José Antonio Kast, pero eso no debe llevar a ningún tipo de alegría desmesurada, muy por el contrario, tiene que servir de base para comenzar a hacer un trabajo serio a favor de Chile, porque al final, cuando uno se pone como meta generar el liderazgo nacional, es precisamente para solucionar los problemas que tienen los chilenos. Es un buen resultado momentáneo, pero hay que seguir esperando y avanzando en diversas medidas para poder consolidar ese liderazgo. Ya. Oye, ¿y al interior del Republicano cómo fue recibido esto? Me imagino que se conversa el tema, ¿no? O sea, yo lo he conversado con muchas personas, si bien hay tranquilidad en el sentido del resultado, también hay mucha expectativa de que en las próximas semanas, próximos meses, pueda haber una consolidación de ese primer lugar, de poder eventualmente ganar una primera vuelta en el mes de noviembre, porque al final esa es la meta en primer término y después ganar en segunda vuelta. Pero también hay mesura en el sentido de que se están desarrollando planes estratégicos, más bien de carácter previo a la elección. Y para eso es que José Antonio ha ido lanzando una serie de medidas. El día de hoy lanzó el plan Patines para Chile, en materia educacional, porque estamos todos conscientes que los resultados que exhibe este gobierno en materia de educación no son los adecuados, y estamos ahora listos y dispuestos para presentar al país, por parte del comando y el grupo de trabajo de José Antonio, un plan de trabajo en materia de educación para poder recuperar el sentido de libertad que tienen que tener los padres para poder educar a los hijos, poder cambiar el sistema de tómbolas que más bien ha hecho daños a los colegios, en que al final los padres no tienen dónde elegir la mejor educación para sus hijos y tienen que quedar sometidos a la suerte de esa tómbola. Entonces son una serie de medidas a partir de un diagnóstico que se está realizando y que el día de hoy presenta en este plan que se denominó Patines para Chile en materia educacional. Pero así como existe este plan, han existido una serie de medidas o iniciativas que se han anunciado en el último tiempo en materia de seguridad, en materia de inmigración, en materia económica, que al final del día los chilenos están observando y que de una u otra forma van incidiendo en estos resultados de encuestas que semana a semana vamos conociendo, pero forma parte de un plan de trabajo que tenemos que tenerlo de aquí a fin de año. Oye, a propósito de la educación, el magisterio tuvo un paro, ¿no es cierto?, una movilización de 48 horas que terminó con una marcha allá en Valparaíso. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo eso? La discusión ahora está en qué va a ser la Contraloría, ¿no es cierto?, porque esto tiene que de alguna manera justificarse en las lucas, ¿no es cierto?, o con el descuento necesario o con ampliar, digamos, las fechas de trabajo, digamos, para compensar. ¿Cómo va eso a tu juicio? Mira, yo creo que eso es súper interesante el planteamiento que tiene el Colegio de Profesores, pero también hay que ser súper realistas. Actualmente el presupuesto de la Nación, si hay algo que se ha caracterizado, es por tener ajustes y ajustes de cinturón en muchas áreas. Hay muchos aspectos que cubre el presupuesto que han tenido que ser restringidos económicamente en muchas cifras o cifras importantes. Y en materia de educación probablemente a lo mejor a los profesores les va a tocar algo muy, muy parecido. Pero siempre tienen que haber los esfuerzos. Y para hacer estos esfuerzos tenemos que partir por lo básico, generar las mejores condiciones económicas para que el país, en la medida que logre un mejor crecimiento económico, pueda generar los recursos necesarios para cubrir este tipo de necesidades y tener mejores condiciones para el ejercicio de la labor docente.
Pero ahora la labor docente no solamente se puede quedar estancado o con una mirada de las condiciones económicas que tienen los profesores, sino que también tenemos que ver la calidad de la educación que se están entregando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y claramente la situación que hoy existe en materia de educación es bastante preocupante. Entonces tenemos que hacer un cambio completo, no solamente en mejores condiciones para los profesores que hacen una labor abnegada y realmente hacen una labor súper eficiente, especialmente aquellos profesores que a veces tienen que lidiar con la inseguridad en la hora de impartir una clase, porque hay alumnos que realmente los amenazan, les pegan y generan situaciones de bastante escozor, pero eso tiene que ir de la mano con mejores condiciones de calidad de la educación que se le están ofreciendo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, porque claramente la única forma de mejorar el futuro de esos jóvenes y el futuro de nuestro país es otorgando una mejor calidad de educación. Sin educación no hay futuro, como dice el dicho. Oye, a ver, ¿qué pasó con Camila Nieto, la alcaldesa de Valparaíso, quien usted ha celebrado, ¿no es cierto?, en el sentido de que le desea lo mejor, digamos, en su administración? Y el jueves pasado, el 29 de mayo, en una ordenanza municipal para enfrentar el comercio callejero de esta ciudad, ha dividido tal vez este instrumento a distintas reacciones, a distintas opiniones. Fíjate que se separan 6 sectores donde se evaluará autorizar o prohibir el comercio ambulante, define condiciones de instalación y dispone criterios sociales de priorización para permitir ejercer el comercio callejero a adultos mayores, discapacitados, cuidadores y desempleados que vivan en la comuna. Bueno, han dicho algunos, ¿no es cierto?, algunos locatarios en Valparaíso que esto es una puerta abierta al comercio informal. ¿Tú crees que se cae en esto o es cosa de ordenar o tener el debido cuidado al momento de otorgar estos permisos? Mira, yo no estoy de acuerdo con la ordenanza en un concepto muy, muy simple. Yo no comparto el concepto de ordenar, sino que es necesario prohibir el comercio informal o ambulante con el objeto de proteger al comercio formal o aquel que hace todas las gestiones, todos los costos y todo el esfuerzo para desarrollar adecuadamente su labor. Si bien es un primer paso el que ha dado la Municipalidad de Valparaíso, liderada por la alcaldesa Nieto, creo que es un paso insuficiente. Hay que adoptar otras medidas adicionales. Si bien comparto el hecho de que se prohíban en lugares como las plazas, la salida de los colegios, la salida de las iglesias y una serie de otros lugares en que no se puede ejercer este comercio informal alrededor del Congreso Nacional, sí es necesario adoptar algunas medidas que permitan restringirlo y a proteger a las personas que sí ejercen ese comercio, en el comercio formal. ¿A qué me refiero? Que si uno camina por la avenida Pedro Montt en su totalidad, está prácticamente lleno de comercio ambulante o informal. Y lamentablemente las personas que eventualmente acuden al consumo de productos terminan adquiriendo los insumos que están en la calle por sobre lo que está en el comercio establecido dentro de un negocio. Y es por una situación obvia. Eso es una situación de competencia desleal. Y esa competencia desleal es la que será abordada también a través de este tipo de ordenanza. Por eso el énfasis, o lo que he tratado de señalar en este minuto, es tratar de proteger al comercio que hace el sacrificio de tener un lugar estable y regulado por la ley. Y eso lamentablemente yo creo que no se aborda lo suficientemente riguroso con la actual ordenanza. Esa ordenanza parte hoy y vamos a ver cómo se puede evaluar en los próximos días. Si esto, también hay un viejo dicho que al final el papel aguanta mucho. Las ordenanzas pueden ser muy permisivas o prohibitivas o establecer un determinado orden, pero si no hay una adecuada fiscalización o cumplimiento de las medidas que se adoptan a través de una ordenanza, eso es letra muerta y eso lo vamos a poder evaluar en los próximos días. Lo que sí llama mucho la atención de que se van a otorgar permisos precarios, van a haber personas en este comercio ambulante o informal con credenciales para poder estar en las calles cumpliendo determinados requisitos, ya sea de económicos como también sociales, porque tienen que haber también una evaluación social para esas personas para poder acceder a ese permiso por parte de la municipalidad. Pero te lo reitero, hay que verlo en los próximos días cómo se evalúa esta implementación de esta ordenanza. Oye, estamos con Rafael González Camus, abogado, magíster en Derecho Privado, político porteño, partidario de los republicanos, ¿no es cierto? Por eso siempre está apoyando
José Antonio Cast, por eso que está conforme con la última encuesta CADEM. Su Instagram es R. González Camos. Oye, claro, político porteño, siempre te interesa mucho Valparaíso, pero echas una mirada también a los vecinos, a Viña del Mar. Con Macarena Urenda estuvimos conversando esto de esta especie de movilización que se hizo en el Samoyeo, ¿no es cierto?, que restringió la venta, digamos, en la terraza, porque, bueno, había tanta delincuencia que asumen ellos, ¿no es cierto?, es una manera de exteriorizar y visibilizar lo que está ocurriendo ahí también en las calles céntricas de Viña del Mar. Y te quiero linkear también con el tema de Contraloría, con la deuda de la Corporación Municipal. No sé si tienes ahí algo más. Sí, mira, lo que está pasando en Viña también es muy preocupante. No nos podemos centrar siempre en la situación de la capital de Valparaíso, la capital regional. Lo que ocurrió con el Samoyedo es realmente triste. Si al final la decisión que tiene que adoptar el emprendedor, tradicional emprendedor de Avenida Valparaíso, calle Valparaíso, el hecho de que los clientes estaban siendo objeto de delincuencia, de vandalismo por parte de personas que van a hacer lo ilícito en ese lugar, y se tiene que replegar. Si al final lo que estamos observando es que las personas de bien, los emprendedores, los consumidores de ese local, se han tenido que refugiar ante el avance de la delincuencia. Y eso es producto porque no se han adoptado las medidas concretas y eficaces para poder evitar que esto siga avanzando. En ese sentido, es muy preocupante lo que acontece en la calle Valparaíso, pero también es preocupante lo que acontece administrativamente en la Municipalidad de Valparaíso, con una deuda previsional que sube como la espuma, que se han establecido responsabilidades en gestiones anteriores, que lo más probable es que eso exista, pero habrá que determinarlo a través de las instancias que corresponden. Pero también llama la atención que atendía la existencia de ese tipo de deuda, que por todos los que tenemos algún tipo de conocimiento jurídico o legal en materia previsional, sabemos que se generan intereses penales que se van capitalizando día a día y que van aumentando explosivamente. Entonces, que no se hayan adoptado las medidas para frenar o detener ese avance explosivo de la deuda previsional ya no es solamente una responsabilidad de liderazgos locales pretéritos o pasados, es de responsabilidad actual, de la actual administración de la Municipalidad de Viña del Mar, que no ha adoptado esas medidas para frenar ese taxímetro de que va aumentando día a día la deuda previsional. Entonces, hay que ser súper riguroso en esto. No basta con la declaración que ha señalado la alcaldesa Ripamonti, que con esto se inicia un juicio de cuenta en la actual administración. Lo importante es saber qué está haciendo actualmente para que esa deuda no siga creciendo, se extinga, y que con los recursos millonarios que se van a destinar para eso no se pudieron haber ocupado en otras diligencias o en otras necesidades más urgentes que tiene la ciudad de Viña del Mar. Y eso es responsabilidad actual de la actual administración. Oye, a propósito de plata pública, fiscales, el director de finanzas de la administración de Virginia Reginato deberá devolver 35 millones al municipio viñamarino. La Contraloría Regional, que cuestionó el manejo financiero de la administración de Reginato por el daño generado y la facultad de pago de las cotizaciones previsionales. La exalcaldesa deberá enfrentar también el juicio de cuentas por este perjuicio patrimonial. Ahí tu mirada de ese tema, que está tan presente, ¿no? Si no hay que tampoco esconder el sol con un dedo. De que hay responsabilidad política y administrativa, se tendrá que hacer efectiva en la instancia que corresponda. Pero esa bola de nieve se podría haber detenido en su debido momento, y han transcurrido, ¿cuánto? 5 años desde que dejó el gobierno doña Virginia Reginato. ¿Por qué durante todo este tiempo ha seguido creciendo la deuda? Eso ya no es responsabilidad del gobierno anterior, es responsabilidad del gobierno actual en materia administrativa local. Entonces tenemos que ser también súper rigurosos en no seguir echándole la culpa a las autoridades o a las cabezas que estaban en su minuto a cargo de la ciudad. Hay que hacer algo y solucionar el problema. O sea, al final eso es lo que están esperando los viñamarinos. ¿Para qué seguir dilatando el tema? Si hay que solucionar, extinguir esta deuda para que no siga creciendo, y poder destinar los pocos recursos que tienen, o los recursos que tiene la Municipalidad de Viña del Mar, en solucionar los problemas más urgentes que tiene hoy día la ciudad, como por ejemplo lo que recién citábamos, la situación de inseguridad que se vive en calle Valparaíso. Oiga, don Rafa, finalmente, no sé si quieres acotar algo, nos pilla el tiempo, ¿qué actividades en el día de hoy, alguna inauguración? Siempre lo invitan, usted está en todos lados, ¿eh? Sí, no, mira, solo hacer presente que acá
nos contó. Oye, El- ¿cuándo juega Chile a propósito? Porque ya esta cuestión parece chiste. ¿Tenemos posibilidad? Juega con Bolivia esta semana. La semana pasada fui a ver el partido con Argentina. No, pues si mañana creo que juega o algo así, pues si estamos... Sí, no, sí pasa que es mañana, sí, es mañana. Lo que pasa es que estoy absolutamente distraído, pero realmente señalar de que hay varias cosas que han acontecido. Hoy día fui a la misa de aniversario por los 92 años de la PDI y por tanto enviarle un saludo a la PDI que ya está comenzando a iniciar sus actividades de celebración. Este mes de junio es también el mes del bombero y es el aniversario de la primera compañía de bomberos, no solamente de Valparaíso, sino que también de Chile, y que por tanto es una institución icónica de nuestro país. Entonces, y eso se va a ir reflejando durante los próximos días. Son diversas las actividades que se empiezan a desarrollar y espero este viernes ir a la ceremonia oficial de la primera compañía de bomberos por su nuevo aniversario. Ya, falta los Boy Scouts nomás que lo inviten, amigos, porque está en todas. Ahí está. Sí, bueno, la semana pasada ingresé al Rotary de Valparaíso. Ya, okay. Rafael González Camo, abogado, magíster en Derecho Privado, político porteño y todo lo demás. Partido Republicano, ¿no es cierto? Un gusto como siempre, amigo. Oye, ya, pues, y la pregunta de la encuesta, pues, ¿con quién, de la encuesta Vox Pop, ¿con quién te tomaría una chelita, un pisco sour, para entrar en confianza, para conversar? No, bueno, ¿con quién sería? Yo tomaría una Coca-Cola nomás, pero y no le pondría mayores ingredientes. Y sinceramente, y tal como ha sido mi hoja de ruta, con mi amigo José Antonio Caz me tomaría esa bebida para compartir y conversar sobre los destinos de Chile. Ok, aunque la encuesta, para dejarlo claro, dice que Evelyn Matei vuelve a tomar la delantera, siendo la más elegida, la más escogida, ¿no sé qué? Para tenerla de vecina, de suegra, para tomarse un copetito, para tomarse una piscola. Con eso, dice, obtuvo un 25% en el índice, seguida por Cast, 22%, y Kaiser, un 14%. Ahí está. Están ahí, los tres primeros. Los tres primeros son los que marcan la ruta para Chile. Ya, Rafa, que estés súper bien. Nos encontramos la próxima semana. Suerte. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Ya, me quedo por acá. Lo saco de la pantalla de atrás, ¿no es cierto? Nuestro amigo. Me quedo ahí. Listo, perfecto. Vamos a ir a la pausa. Inmediatamente después, mire que lo tengo esperando a don